Gracias. Antes que nada, gracias a todos por su asistencia. Buenos días. Voy a tratar de irme un poquito rápido porque, como siempre, andamos atrasados de tiempo. Antes de empezar con el asunto de la obesidad y de las adiposinas, les voy a platicar muy rápidamente de la respuesta inmune. Todo el mundo sabe que hay dos tipos de respuesta inmune, la específica y la que antes se llamaba inespecífica, ahora se llaman mecanismos de defensa innatos, y estas están mediadas principalmente por linfocitos T y linfocitos B. Estos linfocitos T se llaman así porque se producen de la médula ósea, pero maduran por su tránsito en el timo o por acción de hormonas tímicas a distancia, y los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos. Estos linfocitos T presentan en su superficie este marcador que se llama CD3, y ese forma parte de un complejo molecular en la superficie. Todos los linfocitos T lo expresan. Les estoy platicando de estas poblaciones celulares porque son importantes para entender un poco la interacción entre la obesidad y la respuesta inmunológica. Estos linfocitos T, aparte, se pueden diferenciar en CD4 y CD8, son moléculas de superficie, y estos CD4 se diferencian en dos subpoblaciones adicionales que son la TH1 y TH2, pero estos no se pueden diferenciar por marcadores de superficie, sino por proteínas que secretan, que son interleucinas. En este caso, la interleucina clásica de la población TH1 es el interferón gamma, y la población TH2 son las células que producen interleucina. Existe otra población de CD8 que son linfocitos citotóxicos y son los encargados de hacer el rechazo de trasplantes. Estas células T que están aquí, la CD4, pueden derivar en TH1, TH2 por acción de estos factores que al final son los mismos que ellos producen, y tenemos estas poblaciones que son relativamente recientes, son importantes para entender los procesos inflamatorios, no solamente que se presentan en la obesidad, sino en enfermedades autoinmunes o en otros padecimientos infecciosos. Las células TH17 y las TH1, como ven aquí, son proinflamatorias, mientras que las TH2 y estas células T reguladoras, que son de las que también les voy a hablar un poquito, son antiinflamatorias. Esta gráfica siempre la presento porque tiene aspectos muy importantes y dice mucho, a pesar de que es un dibujo muy sencillo. En primer lugar, habla de la respuesta inmune primaria a un antígeno A, que está en rojo, en azul, y que después de que estas células, este organismo reaccionó produciendo anticuerpos, ven aquí que son aproximadamente 2 semanas cuando ocurre el máximo de esta producción de anticuerpos, esta respuesta inmunológica disminuye. Si se vuelve a inyectar este antígeno A, la respuesta ocurre en menos tiempo, en aproximadamente 1 semana, y el título es más elevado. En este caso, esta reducción en la producción de anticuerpos no alcanzó la línea base, lo que querría decir en términos prácticos que esa persona o ese animal quedó inmunizado. Pero hay una pregunta muy importante aquí. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace que esto disminuya? ¿Quién hace que esto disminuya? Eso es algo que generalmente no está incluido en los libros de texto. Se activa la respuesta inmune, y damos por un hecho que al eliminarse el estímulo va a disminuir. Esto lo hacen las células T reguladoras. Su principal función es que son células supresoras y tienen como marcadores las moléculas CD4 y CD25 en superficie. Ese factor FOXP3 es una proteína que está dentro del núcleo y que actúa como un factor de transcripción, es decir, regula la expresión de genes mediante su unión al ADN. El hecho de presentar este marcador FOXP3 los diferencia de otras poblaciones celulares. Respecto a la obesidad, no tengo que decir mucho más, puesto que ustedes conocen mejor que yo que es una enfermedad que ahora ya adquirió tintes de ser epidémica. Y lo que me llamó la atención a mí es que este estado de obesidad se ha descrito como un estado inflamatorio crónico. Cuando yo regresé a Estados Unidos y pregunté por primera ocasión, oigan, ¿ustedes sabían que la obesidad, los pacientes con obesidad están inflamados? Toda la gente me decía, pues claro, todo el mundo lo sabemos, y yo no lo sabía. Y luego les pregunté, ¿y por qué? Y ahí fue donde todo el mundo dijo, no, pues no sé. Entonces, evidentemente aquí hay un proceso de disregulación inmunológica. Esta otra parte de la diapositiva aclara un poquito y nos da una idea de hacia dónde vamos. Resulta que
los adipocitos, que originalmente se creía únicamente funcionaban como una reserva estática de energía, almacenando grasa, un mecanismo de protección mecánico, puesto que da acolchonamiento y protege órganos, y también es una protección térmica porque favorece el mantener la temperatura corporal. No solamente es eso, sino que también es un órgano endocrino que produce muchas de estas proteínas que ahora se llaman adipocinas o adipocitoquinas o como les quieran llamar. El chiste es que son moléculas producidas por ellos. Entre estas proteínas están la leptina, de la cual ya les hablaron en la plática anterior, y la adiponectina. Pero no solamente estas proteínas, también hay otras. Esta diapositiva me gusta porque enseña dos cosas. Una, que durante la obesidad los adipocitos aumentan de tamaño, y que se presenta un diálogo entre, en este caso, estos que parecen huevos estrellados, son macrófagos. Están hablando el mismo idioma porque secretan proteínas muy similares y entre ellas se comunican. Aquí lo que falta son las otras poblaciones de la respuesta inmunológica. En este caso, el cambio en el tejido adiposo de la izquierda a el tejido adiposo que está en la derecha se acompaña por un incremento en las poblaciones celulares dentro del tejido adiposo. Primera cosa, el tejido adiposo no es homogéneo. Está compuesto de un montón de células diferentes, y cuando cambia de un estado no obeso, como dice aquí el Lean, a un obeso, aparecen poblaciones celulares nuevas. Por ejemplo, esta anaranjada aquí no se observa o está en menor cantidad. Aquí los macrófagos, que aquí se llaman macrófagos tipo 2 y acá macrófagos tipo 1, pero por cuestiones de tiempo no me da tiempo de platicarles de ellos. Las poblaciones celulares que acompañan al desarrollo del tejido adiposo cambian, y eso cambia el estado fisiológico del tejido adiposo, no de la persona, sino del tejido adiposo. Ahora van a ver qué interesante. La leptina, a ustedes se las enseñan en sus carreras de medicina o de nutrición como una hormona que es anorexigénica. Bueno, pues resulta que es proinflamatoria porque los linfocitos T expresan en su superficie el receptor para leptina, cosa que para muchas gentes resultó novedoso, sobre todo para mí. La adiponectina, que es una proteína también producida por el tejido adiposo, antes se pensaba que exclusivamente por el tejido adiposo blanco. Aquí les pongo una lista de células que ahora se sabe también producen la adiponectina, y es la antagónica de la leptina. En términos vamos a ver por quién echamos porras. Si estamos obesos, pues hay que ir a la adiponectina. Si tenemos hambre, pues a la leptina. Entonces hay que saber más bien tomar partidos, ¿no? ¿A quién le echo porras y a quién le echo bus? Es la adipocina más abundante en el plasma y es mayor en las mujeres que en los hombres porque lo produce el tejido adiposo. Y como mencioné, tiene una acción antiinflamatoria. De aquel lado está una caricatura de una molécula de adiponectina. Es esta estructura tipo colagenoide con una cabeza globular. Así es como la produce el adipocito, pero cuando lo secreta en el retículo endoplásmico del adipocito lo arma y hace un tipo de ramilletes, buquets, que alcanzan trímeros o hasta unidades de alto peso molecular, que es lo que quiere decir con la H, la M y la L. Las que tienen mayor actividad biológica es la adiponectina de alto peso molecular, y esta hace interacción con sus receptores específicos que sean AdipoR1 en músculo principalmente y AdipoR2 en el hígado. La unión de esta adiponectina a sus receptores favorece la oxidación de los ácidos grasos y una reducción en los niveles plasmáticos de glucosa y de ácidos grasos en el hígado. Entonces está directamente relacionada con metabolismo energético y, si lo ven un poquito más adelante, pues con reducción del peso. El primer estudio que yo conduje cuando regresé a México fue en colaboración con la Clínica de Obesidad del Instituto de Nutrición, en donde estudiamos pacientes con obesidad mórbida y que no tuvieran ninguna otra enfermedad asociada. Es decir, los que ahora se conocen como obesos sanos, pero pues me dicen que por definición eso no existe, pero los buscamos. Les voy a presentar más información sobre lo que hemos observado. Cuando vean este sello, quiere decir que es producto de la casa, si no, pues pondré la referencia apropiada.
En la parte vertical están las mujeres sanas, no obesas, y mujeres sanas, obesas. Pueden ver aquí que nada más tengo los bioquímicos y hormonales. Pueden ver que la leptina en las mujeres no obesas tiene este nivel de 1200 y en los hombres no obesos tiene de 400. Esta leptina aumenta considerablemente 3-4 veces, lo mismo que en los hombres. Y la adiponectina, que pueden ver estos niveles en las mujeres, disminuyen a 3.900 y aquí en 3.600 disminuyen a 2.700. Entonces se observó lo que ya estaba descrito en la literatura previamente, mayor cantidad de adiponectina en las mujeres que en los hombres y un incremento de leptina que en estos grados avanzados de obesidad. Otra cosa que nos llamó la atención, esto es más o menos reciente, aquí ya estudiamos obesos mórbidos con otras comorbilidades. Vean el índice de masa corporal de este grupo es de 48, acá los que tienen sobrepeso es de 37 y los sanos. Los niveles de albúmina en sangre disminuyen de 4.7 hasta 4.3. Eso quiere decir que además del proceso inflamatorio propio que está ocurriendo dentro del tejido adiposo, también los órganos periféricos como el hígado están siendo atacados por estos factores proinflamatorios. Se observa una reducción significativa, aunque para fines clínicos, que es lo que a ustedes les interesa, no llega ni a 3.5, pero vamos, la tendencia está allí, porque cuando ponemos todos esos valores individuales de albúmina en relación con el índice de masa corporal, pues se observa que hay una reducción significativa conforme se va ganando peso. Este estudio, que se ha hecho en adolescentes del año 2012, nada más se los muestro para que vean que son niños de 17 años con un índice de masa corporal de 21 contra 37, y lo que quiero mostrarles aquí también es que ya se había demostrado que la albúmina disminuía en relación con la obesidad. También algunas de las transaminasas, que como saben son indicadores de daño hepático, aumentan durante la obesidad, lo que confirma nuevamente que la inflamación es a nivel sistémico. Y en ese mismo grupo, en ese mismo estudio, ven que la leptina aumenta y la adiponectina disminuye, que dicen que no fue significativa. Hay otras proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, que esta también aumentó. Y en este caso, un estudio del 2012, lo que se estudiaron fueron niños y niñas con sobrepeso. No estamos hablando de los pacientes obesos mórbidos, sino otra enfermedad con los que yo inicié mi estudio hace 4 años, mis estudios hace 4 años. Estamos hablando de niños de primaria a los que se les tomó una muestra de sangre y que con poquito sobrepeso, vean lo que dice aquí abajo, en los niveles de RNA para el receptor de leptina, en esos linfocitos de sangre periférica aumentaron, y no es obesidad mórbida, es simplemente sobrepeso. Esto habla de que en las primeras etapas de ganancia de peso, a una cortas edades, se empiezan a producir fenómenos de activación a nivel celular en la respuesta inmune, porque todo esto lo hicieron en células obtenidas de sangre periférica. No fueron biopsias ni de hipotálamo, ni fueron biopsias de otros órganos blancos, como nos demostró la maestra Nava, que son los que responden a la leptina. Estamos hablando de sangre periférica. Este estudio, que se realizó entre el 2009 y el 2010, el censo de peso y talla en el Estado de México, incluyó a más de 7,000 escuelas en el Estado de México y se midieron y pesaron casi 1.700.000 niños. De aquí se tomó una submuestra de casi 1,000, y lo que les muestro aquí es la prevalencia de sobrepeso y obesidad por grado escolar, la cual es del 20% y sube hasta el 30% ya para sexto de primaria. Nosotros tomamos las muestras de sangre y encontramos que estos niños que presentan obesidad, vean cómo la leptina también aumenta y la adiponectina disminuye. Las otras adiposinas prácticamente no cambiaron, lo cual también se ha encontrado en otras poblaciones de índole infantil. Y lo que les muestro aquí es la producción de adiponectina dice la producción y la secreción de adiponectina durante la obesidad en tejido subcutáneo, adiposo subcutáneo y visceral. Los gráficos de aquí de la izquierda, el gris más oscuro corresponde al tejido adiposo subcutáneo, y vean cómo produce más que el tejido adiposo visceral, y esta producción de adiponectina disminuye cuando se gana obesidad, y aquí les muestra que la isoforma que más disminuye en el caso de obesidad es la de alto peso molecular, aunque prácticamente todas las isoformas están reducidas. Llama la atención aquí que el tejido adiposo subcutáneo es el que produce más adiponectina y es el primero que se elimina en una liposucción.
Otra cuestión importante es que los linfocitos también presentan receptores para adiponectina. En este caso ven que los monocitos en sangre periférica, las células T y las células B, es el porcentaje de células de la sangre que expresan AdipoR1 o AdipoR2, y ese es el porcentaje de células que expresan el RNA mensajero para esta proteína. ¿Cómo vamos? Bueno, en este estudio lo que les estoy mostrando es lo que les mostré en la tabla. Se lo estoy mostrando en forma de esta figura. Los CD14 son los monocitos, aquí están los CD3 T totales, CD4 y CD8. Todas las células expresan el receptor de adiponectina, y lo que está aquí quiere decir que hay adiponectina. Ven aquí AdipoR1 y AdipoR1. Quiere decir que está en la parte extracelular, pero también hay receptores para adiponectina intracelulares, los cuales se movilizan a la superficie. Cuando los primeros que se encuentran en la superficie son estimulados, la célula responde movilizando los que tiene adentro para expresar un mayor número de receptores en su superficie, que es lo que les muestro aquí. Aquí está una inmunofluorescencia para adiponectina con unas vesículas que están recubiertas de quelatrina, que es una proteína que se tiene muy bien caracterizada para vesículas de secreción que se fusionan con la membrana. Entonces, cuando se juntan las dos imágenes, se ve que colocalizan en el mismo organelo. ¿Y eso por qué lo saco a colación? Bueno, aquí las gráficas corresponden a AdipoR1 y AdipoR2, y quiero que se fijen aquí que están los CD4 y los CD4. Si yo estimulo a las células de la sangre con una enterotoxina de estafilococo, veo que hay una expresión de adiponectina, tanto de AdipoR1 como de AdipoR2. Entonces, ¿qué pasa en la obesidad? No observo eso. Las células se inactivan, pero en el orden equivocado. Se activan las proteínas que están favoreciendo la respuesta inflamatoria y no la antiinflamatoria. Si después de que los activo a las células in vitro, yo la adiciono a adiponectina, que es esta barra gris, veo que las células que producen interferón gamma, que son las que venían de la TH1, que son proinflamatorias, la adición de adiponectina reduce su actividad en la secreción de interferón gamma, de TNF-alfa y de IL-2, que son las proteínas proinflamatorias. O la adiponectina no solamente actúa sobre los linfocitos T, H2, sino también activa a los que producen a las respuestas inflamatorias. Entonces el mecanismo molecular ya se está entendiendo un poquito mejor. Y ese es un estudio hecho en animales en donde se les administró este virus Coxsackie, y la gráfica con este cuadrito gris son animales que no tienen adiponectina porque tienen su gen noqueado. Lo que muestra es que si no tienen adiponectina, el número de células activadas no baja y no está controlado por esta proteína. Bueno, también se hablé de las células T regulatorias. Estas células T reguladoras tienen un papel muy importante en el control de la respuesta inmunológica, sobre todo en la prevención de respuestas autoinmunes. ¿Qué pasa con las T reguladoras durante la obesidad? Fue de las primeras preguntas que nos hicimos. El primer estudio que yo encontré se publicó en 2007 y se hizo en Budapest, en donde estudiaron a 10 y 12 niños obesos de 13 años de edad, y lo único que se observó, lo que se reportó, es que había una tendencia a que las T reguladoras estuvieran disminuidas, lo cual tiene sentido en ese momento. Si no hay buena regulación inmunológica, entonces hay una actividad inflamatoria en el tejido adiposo. Otro estudio posterior del 2010, lo que les estoy mostrando aquí, lo que dice visceral y subcutáneo, las barras negras se refiere a personas, seres humanos que son obesos, y prácticamente, si se fijan, los T totales, citotóxicos, TH1, TH2 y TH3 y los T-rex, todos están elevados en el tejido adiposo y en algunos casos subcutáneo de las personas con obesidad. Entonces, esto parece paradójico. Si tengo muchas T reguladoras, pero no hacen su función, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, aquí hay otra gráfica en la que se muestra que las células T reguladoras en sangre periférica, la que les mostré anteriormente era de biopsias de tejido adiposo, que se observa en la sangre. Se observa que la media de células T reguladoras es menor en los casos de obesidad. Y esta presencia de T reguladoras tiene una asociación clínica, puesto que se observa una reducción de su expresión o de su presencia en sangre periférica conforme aumenta el índice de masa corporal, y también hay una reducción de las T reguladoras cuando hay una mayor secreción de leptina. Como ven aquí, la presencia de T reguladoras con el peso corporal total, el índice de masa corporal, la leptina y la proteína C reactiva de alta sensibilidad, todas tienen una correlación negativa. Nosotros hicimos también nuestro estudio y encontramos aquí abajo, como pueden ver en esta columna, estos obesos sanos, encontramos un incremento en sangre periférica de las T reguladoras, así como de la expresión del RNA mensajero para este factor de transcripción que les dije del FOXP3. Nada más para terminar, si yo hago que el paciente baje de peso por una cirugía de bypass gástrico o una switch duodenal, puedo ver que la pérdida de peso ocurre en ambos grupos. Los puntos negros son el switch duodenal, en los puntos blancos es la cirugía de bypass gástrico. Al año que está de haber iniciado la cirugía, se pierde el máximo de peso y luego se mantiene, se queda alrededor de 25 y 35 del índice de masa corporal. Y la proteína C reactiva, que es del único marcador que se midió ahí, pues también disminuye por ambos tipos de cirugía. Esta es otra también de cirugía de bypass, en donde se observa que también la albúmina se recupera y los marcadores de inflamación hepática también se recuperan. Y aquí hay uno con un poquito más viejito, donde se observa también una reducción de leptina, en este caso, y un incremento de adiponectina. Y estos se asocian de manera clínica con la mejoría. Esto es muy interesante porque hicieron un ayuno, esto fue con un estudio de ayuno en 7 días, y se observa que la adiponectina aumentó y la leptina se redujo. No fue un ayuno 100%, luego les platico al que esté interesado de los detalles. Y pues ya con eso termino, porque ahí están los agradecimientos a todas las personas que participaron en esto, por supuesto a la licenciada Ángela Kimura, todo el comité organizador, a mi amiga la doctora Yolanda Méndez, y ahí estoy para cualquier comentario. Gracias.